especial para John Alfonso y todo su equipo de trabajo, sus compañeros, y gracias por interesarse por nosotros y centrar su trabajo en esta comunidad parroquial que junto con ellos estamos trabajando precisamente esa construcción de paz. Hola amigos, yo soy el padre Gustavo Hernán Patiño González, párroco de María Madre del Divino Amor en la Comuna 9 de Bucaramanga. Esta parroquia está conformada por algunos barrios conflictivos y esto me lleva a colaborarles con ustedes en este trabajo y compartir esta experiencia. Desde cuando empecé a trabajar por la comunidad, inmediatamente fui nombrado el 6 de enero del 2012. Empezamos a hacer un sondeo de cómo y qué se necesitaba en la comunidad. Viene la segunda pregunta: ¿qué me incentiva a trabajar por la comunidad? Precisamente esa ausencia de ambientes de paz, de trabajo y oportunidades para estar con unos jóvenes con visión, con proyecto de vida, con ocupación. Y por eso se les propuso a estos jóvenes y a estos niños un trabajo mancomunado denominado la Escuela Artística Parroquial. Esta es la tercera pregunta: ¿qué ha realizado por la comunidad? Empezamos la Escuela Artística Parroquial con la enseñanza de la guitarra y también del piano. Empezamos a enseñar guitarra y piano. Después vimos que estos jóvenes eran muy talentosos, jóvenes y niños, y empezamos a proponerle precisamente a la llegada de Semana Santa. Yo empecé a proponerles el teatro. Me gusta, soy guitarrista y me gusta también mucho el teatro, la poesía, las letras. Entonces empecé a escribirles guiones de teatro en referencia a la vida. Y después esos guiones se fueron abriendo de una manera tan espontánea para que ellos representaran los valores, las virtudes de los jóvenes, las ocupaciones, y formamos la Escuela Artística de Teatro. Después, con la ayuda de unos amigos, empezamos a dictar cursos también de guitarra, o mejor, de piano, saxofón, clarinete, trompeta, instrumentos de viento. Y después, ahora ya tenemos no solamente la escuela de música, sino la escuela artística parroquial, donde a los jóvenes se les dicta violín, cello, contrabajo, batería, pues percusión mayor y menor, los instrumentos de cuerda frotada, violonchelo, viola. También tenemos clarinete, saxofón, la Orquesta Filarmónica. Gracias al trabajo con la Orquesta Filarmónica para la Paz del Magdalena Medio, se hizo un contacto y estamos trabajando precisamente en la Escuela Artística Parroquial con ellos. Hasta aquí la tercera pregunta. La cuarta pregunta: ¿se ha sentido apoyado por la comunidad? Totalmente. Ellos han visto cómo nos hemos acercado, cómo hemos encontrado familiaridad, cercanía, el abrazo con la gente, el visitarnos, el estar con ellos, el solventar algunas necesidades básicas como son con los mercados, con la medicina, con ayuda para algunas personas que están en las casas muy deterioradas, y buscar en comunidades parroquiales donde antes he estado gente de buen corazón que quiera ayudar. De manera que esto también nos ha servido a acercarnos mucho a ellos. La quinta pregunta es: ¿cuál es el objetivo principal? Bueno, realmente el objetivo que nosotros buscamos con esto es la evangelización, el primero. Junto a ello se va asociando la construcción de la paz entre las diversas comunidades que conforman esta parroquia o barrios.
hay problemas de drogadicción y por ende hay ollas donde venden el vicio y pues cada olla tiene sus autores, sus protagonistas y junto con las ollas de los otros barrios es que se enfrentan a tiros y se van creando las llamadas fronteras invisibles. Con ese trabajo que estamos haciendo hemos tratado precisamente de ir diluyendo en los jóvenes este panorama que es el que les ofrece con el arte, con la cultura. Tenemos en el programa de la escuela de música a niños que sus hermanos son autores en estas bandas y ellos han visto que el arte, que la cultura es un camino de salida en el cual ellos no van a engrosar este sendero de la violencia y ellos mismos repudian lo que hacen sus hermanos y no quieren, aunque es muy rentable, es muy productivo, esto de cuidar las ollas, de ser la liebre, ser el que dice cuando viene la policía, el que dice cuando vienen los enemigos. Esto es rentable para ellos. Aún así, no ven desde la parte de la rentabilidad el camino del bienestar, sino desde el arte y la cultura. Por eso nosotros hemos trabajado para ir motivando a los jóvenes que vean otro camino. Otra pregunta, ¿qué estrategias ha implementado para que la comunidad lo acompañe en las labores sociales? Bueno, las estrategias es trabajar con los líderes de los diversos sectores. Yo solo no soy capaz, pero me he dado la tarea de ir conociendo la comunidad, su gente, de ir tomando ese liderazgo de estas personas que son respetadas y reconocidas en el barrio y con ellos trabajar, porque ellos lo acercan a los jóvenes, ellos lo acercan a la persona necesitada, ellos lo llevan a uno a la persona enferma, y entonces uno se va moviendo por toda la comunidad y ellos también van viendo esa cercanía de uno. Esa es una de las estrategias. La otra estrategia es la propuesta que le estamos haciendo y nuestro trabajo pastoral se denomina enamorarte. Enamorarte es una actividad en la cual nosotros invitamos a diversos artistas cada mes, cada tercer fin de semana, en una de las 7 canchas que hay en los 9 barrios. En esas diversas canchas llevamos el prediconcierto, o mejor, llevamos el enamorarte, que es invitar varios artistas. Aquí en la comunidad tenemos un grupo que nació en este trabajo del enamorarte, nació el grupo de breakdance, el de teatro, el de danza y el grupo juvenil. Entonces llevamos a estos grupos y los vinculamos con artistas de las universidades, de los diversos colectivos artísticos de la ciudad de Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta y Lebrija, y vamos haciendo una noche cultural. Cada 2 meses hacemos el prediconcierto, precisamente por eso estoy haciendo los audios a esta hora, siendo casi la 1 de la mañana, porque hemos terminado el prediconcierto que teníamos en esta jornada de la noche del sábado. Teníamos el prediconcierto en el cual nos reunimos también en una cancha con tarima, con luces, vienen también unos invitados especiales a un momento de alabanza, de oración, y es mucha la gente que se reúne. Oramos por los jóvenes, por los niños, hacemos dramatizados de la palabra de Dios, cantamos y hacemos mucha oración. ¿Sí ha valido la pena el trabajo realizado? Claro que sí. Eso no lo digo yo, eso lo dice la gente. Se han unido los barrios. Podemos decir a mayor certeza que las fronteras invisibles cada vez son más invisibles porque ya no hay fronteras, se van borrando cada día estos panoramas de violencia. Y cada día vamos también nosotros acercando a la gente, viviendo la familiaridad, la cercanía. Sí, ha valido la pena, porque en estos casi 4 años vemos muchachos que recibimos de 10 años, 12 años y ya se acercan a la mayoría de edad, pero están limpios de cualquier inclinación
inclinación hacia las drogas, hacia la violencia, porque han hecho toda una escuela, son 4 años muy intensos que hemos vivido, pero que han hecho toda una escuela artística, una escuela de valores y de vivencia del Evangelio. ¿Y cuál es mi proyecto a corto plazo? Mi proyecto a corto plazo es fundar la orquesta filarmónica con los que están ahorita en la escuela de música. Y mi proyecto a largo plazo es hacer de esta comunidad un verdadero laboratorio de paz, hacer de esta comunidad familias unidas en el trabajo, familias que tienen valores, un proyecto de vida, que salen adelante y entregar dentro de 2 años. Yo creería que estaría aquí unos 2 años más para completar 6 años de párroco, entregar a unos jóvenes con valores, con deseos de vivir, con otro proyecto que estamos haciendo y que no es a largo plazo sino a corto. Es un proyecto empresarial donde les estamos enseñando a un grupo de jóvenes a elaborar productos de aseo como son desmanchadores, desinfectantes, límpidos, ambientadores, limpiabrechas, también perfumería y jabonería. Entonces les estamos enseñando a ellos para que monten su propia empresa y tengan así un capital de rentabilidad. Esta es la labor que estamos haciendo y creo que con eso también contribuimos a un granito de arena a esta construcción de paz que todos queremos. Gracias a ustedes y cualquier cosa con mucho gusto estamos para colaborar.